¿Sabías que una de las primeras leyes escritas de la historia humana fue creada hace más de 3700 años? ¿Quién fue Hammurabi y cómo llegó a ser una de las figuras más influyentes en la historia del derecho? ¿Es verdad que su famoso código cambió la civilización para siempre? Bienvenidos, tras la invención. En este video, vamos a explorar la fascinante vida de Hammurabi, el rey que esculpió la justicia en piedra. Descubriremos cómo este líder de Babilonia no solo unificó un imperio, sino que también creó un conjunto de leyes que serían la base para sistemas legales futuros. ¿Fueron estas leyes un símbolo de justicia o de tiranía? ¿Cómo afectaron estas leyes a la gente común y a la sociedad en su conjunto? Y lo más importante, ¿cómo han influenciado estas antiguas escrituras nuestro entendimiento moderno de la ley y el orden? Prepárate para sumergirte en un viaje a través del tiempo y descubrir la historia detrás del Código de Hammurabi, una obra que no solo nos da una ventana al pasado, sino que también refleja las complejidades morales y éticas que aún enfrentamos hoy. Acompáñame en este fascinante recorrido por la historia y el legado de Hammurabi, donde cada descubrimiento es un eslabón hacia la comprensión de nuestro propio sistema de justicia. No te pierdas este emocionante viaje a través de la historia, la ley y la sociedad. Durante el reinado de Hammurabi, que tuvo lugar en el siglo XVIII a.C., la región de Mesopotamia experimentó un importante desarrollo político, social y cultural. La Mesopotamia, ubicada en la región que hoy corresponde a Irak y partes de Siria, fue una de las primeras civilizaciones del mundo y un centro importante de actividad humana desde tiempos antiguos. En el periodo en el que Hammurabi gobernó Babilonia, la región estaba marcada por la presencia de diversas ciudades-estado, cada una con su propio gobierno y líder. Estas ciudades competían entre sí por el control de tierras fértiles y recursos naturales, lo que a menudo llevaba a conflictos y guerras. Babilonia, la ciudad capital donde reinaba Hammurabi, emergió como una de las ciudades-estado más poderosas de la región. Con su ubicación estratégica a lo largo del río Eufrates, Babilonia se convirtió en un centro importante de comercio y cultura en la región mesopotámica. Durante este periodo, la sociedad mesopotámica estaba altamente estratificada, con una clase dominante formada por terratenientes, sacerdotes y funcionarios del gobierno, mientras que la mayoría de la población eran campesinos que trabajaban en las tierras de los nobles. La religión desempeñaba un papel central en la vida cotidiana, con templos dedicados a los dioses y rituales religiosos que marcaban el calendario. La Mesopotamia estaba dividida en varias ciudades-estado independientes, cada una con su propio gobierno y líder. Estas ciudades competían entre sí por el control de recursos naturales, tierras fértiles y rutas comerciales clave, lo que a menudo llevaba a conflictos y guerras entre ellas. Algunas de las ciudades-estado más importantes de la región incluían Babilonia, Uruk, Ur y Lagas. En el ámbito político, estas ciudades-estado estaban gobernadas por monarcas o reyes que ejercían un poder absoluto sobre sus súbditos. Hammurabi ascendió al trono de Babilonia en un momento en que la ciudad estaba creciendo en poder e influencia, convirtiéndola en una de las principales potencias de la región. Socialmente, la sociedad mesopotámica estaba altamente estratificada. En la cima de la pirámide social se encontraban los gobernantes y la élite noble, que controlaban la tierra y ejercían el poder político y económico. Justo debajo de ellos estaban los sacerdotes, que desempeñaban un papel importante en la vida religiosa y política de la ciudad-estado. La mayoría de la población estaba compuesta por campesinos y trabajadores, que trabajaban en las tierras de los nobles y proporcionaban los recursos necesarios para sostener la economía y la sociedad en general. Culturalmente, la Mesopotamia era una región rica y diversa, con una rica tradición de arte, literatura y ciencia. Las ciudades-estado mesopotámicas eran centros de actividad cultural y educativa, con templos, bibliotecas y escuelas donde se enseñaban habilidades como la escritura cuneiforme, la astronomía y las matemáticas. La religión desempeñaba un papel central en la vida cotidiana, y los mesopotámicos adoraban a una amplia variedad de dioses y diosas, a quienes ofrecían oraciones y sacrificios en templos dedicados. Durante el reinado de Hammurabi, la región de Mesopotamia experimentó un contexto político, social y cultural dinámico y diverso. Babilonia, la ciudad capital donde reinaba Hammurabi, emergió como una de las principales ciudades-estado en la región y desempeñó un papel crucial en el desarrollo de la civilización mesopotámica.
Políticamente, Mesopotamia estaba formada por una serie de ciudades-estado independientes, cada una gobernada por su propio líder o rey. Estas ciudades competían entre sí por el control de territorios, recursos naturales y rutas comerciales, lo que a menudo llevaba a conflictos y guerras. Babilonia, con su ubicación estratégica a lo largo del río Éufrates, se convirtió en un centro importante de poder político y económico en la región. Socialmente, la sociedad mesopotámica estaba altamente estratificada. En la cima de la jerarquía social se encontraba la clase dominante, compuesta por terratenientes, sacerdotes y funcionarios del gobierno. Estos individuos tenían acceso a la riqueza, la educación y el poder político. Por debajo de ellos se encontraba la mayoría de la población, compuesta por campesinos y trabajadores que vivían en condiciones más modestas y dependían del trabajo agrícola para su subsistencia. Culturalmente, Mesopotamia era un crisol de culturas, con una rica tradición de arte, arquitectura, literatura y religión. Las ciudades mesopotámicas estaban adornadas con templos dedicados a los dioses, palacios reales, murallas fortificadas y sistemas de irrigación avanzados. La escritura cuneiforme, una forma temprana de escritura, se utilizaba para registrar información administrativa, textos religiosos, obras literarias y contratos comerciales. En este contexto, Babilonia destacaba como una de las ciudades más prósperas y culturalmente avanzadas de la región. Su posición central en la red de rutas comerciales le permitió comerciar con otras civilizaciones y difundir su influencia cultural. Bajo el reinado de Hammurabi, Babilonia alcanzó su apogeo como centro de poder político y cultural en Mesopotamia. Hammurabi, el famoso rey de Babilonia, ascendió al trono en el siglo XVIII a.C., en un momento en que Babilonia era solo una ciudad-estado relativamente pequeña en la región de Mesopotamia. La ascendencia de Hammurabi al trono se caracterizó por una combinación de herencia familiar y habilidad política. Se cree que Hammurabi era descendiente de una dinastía local que había gobernado Babilonia durante generaciones. Su padre, Sin-Muballit, era el rey de Babilonia antes que él. Sin embargo, Hammurabi no heredó el trono directamente de su padre. En su lugar, parece que asumió el poder después de la muerte de su hermano mayor, quien probablemente era el heredero designado. El ascenso de Hammurabi al trono no fue fácil. Enfrentó desafíos internos y externos mientras consolidaba su autoridad sobre Babilonia y sus territorios circundantes. Sin embargo, a través de su astucia política y sus habilidades militares, logró asegurar su posición como el gobernante supremo de Babilonia y sus dominios. Una vez en el trono, Hammurabi demostró ser un líder excepcionalmente capaz y visionario. Implementó una serie de reformas administrativas, legales y económicas que transformaron a Babilonia en un poderoso imperio en la región de Mesopotamia. Sin embargo, su reinado es más conocido por su famoso Código de Leyes, que estableció estándares legales uniformes y proporcionó una base para la justicia y la administración dentro de su reino. Hammurabi llegó al trono de Babilonia a través de una combinación de herencia familiar, habilidades políticas y astucia militar. Durante los primeros años de su reinado, Hammurabi se enfrentó a varios desafíos, tanto internos como externos, mientras consolidaba su autoridad sobre Babilonia y sus territorios circundantes. Sin embargo, demostró ser un líder excepcionalmente capaz y logró una serie de logros significativos que sentaron las bases para el crecimiento y la prosperidad del imperio babilónico. En primer lugar, Hammurabi se dedicó a expandir y fortificar el dominio de Babilonia. Lanzó varias campañas militares exitosas para someter a las ciudades y pueblos vecinos, ampliando así el territorio bajo su control directo. Esta expansión territorial no solo aumentó la riqueza y el poder de Babilonia, sino que también consolidó la autoridad de Hammurabi sobre la región de Mesopotamia. Además de sus logros militares, Hammurabi implementó una serie de reformas administrativas y económicas que contribuyeron al desarrollo y la estabilidad del imperio babilónico. Mejoró la infraestructura, construyendo canales de riego y fortificaciones para proteger las ciudades y las tierras agrícolas. Estas medidas impulsaron la agricultura y el comercio, estimulando el crecimiento económico y la prosperidad en todo el reino. Uno de los logros más destacados de Hammurabi durante sus primeros años en el trono fue la unificación y codificación del sistema legal de Babilonia. En el año 1754 a.C., promulgó el famoso Código de Hammurabi,
una colección de leyes escritas en una estela de piedra que establecían normas y castigos para una amplia gama de delitos y disputas legales. Este código, aunque no fue el primer conjunto de leyes en la historia, es uno de los más antiguos y completos que se han descubierto hasta la fecha, y proporcionó un marco legal uniforme para la administración de justicia en todo el imperio. La elaboración y promulgación del Código de Hammurabi es un evento crucial en la historia de Babilonia y del derecho en general. Este código, que data del siglo XVIII a.C., es una de las primeras colecciones escritas de leyes y reglamentos conocidas en la historia de la humanidad. En el siglo XVIII a.C., Hammurabi ascendió al trono de Babilonia y se convirtió en uno de los líderes más destacados de la antigua Mesopotamia. En un esfuerzo por consolidar su autoridad y establecer la ley y el orden en su reino, Hammurabi decidió crear un conjunto de leyes codificadas que se aplicaran de manera uniforme en todo su territorio. Antes de la promulgación del Código de Hammurabi, ya existían diversas leyes y regulaciones en Babilonia. Hammurabi y sus asesores recopilaron y revisaron estas leyes preexistentes, seleccionando aquellas que consideraban más relevantes y aplicables a la sociedad babilónica de la época. Estas leyes abarcaban una amplia gama de áreas, desde el derecho civil y comercial hasta el derecho penal y la regulación de la propiedad. Una vez recopiladas las leyes, Hammurabi y su equipo de legisladores y escribas trabajaron en la redacción del código. Este proceso implicó la redacción cuidadosa de cada ley y su formulación en un lenguaje claro y conciso que fuera comprensible para los ciudadanos babilonios. Las leyes se inscribieron en una estela de piedra de aproximadamente 2,25 metros de altura, tallada en escritura cuneiforme, que se colocó en un lugar público para que todos pudieran verla y consultarla. Una vez completado, el Código de Hammurabi fue promulgado como ley oficial en todo el reino de Babilonia. Se llevaron a cabo ceremonias públicas para anunciar la existencia del código y para educar a la población sobre sus disposiciones y normas. Además de la estela de piedra, se realizaron copias del código en tablillas de arcilla para distribuir en diferentes partes del imperio, asegurando así que todas las personas tuvieran acceso a las leyes y pudieran conocer sus derechos y obligaciones. El Código de Hammurabi consta de 282 leyes organizadas en diferentes secciones, que abarcan temas como el derecho civil, el derecho penal, la familia, la propiedad, el comercio y la esclavitud. Cada ley establece disposiciones específicas y prescribe castigos proporcionales para diferentes delitos y faltas. Además, el código refleja principios de justicia, equidad y moralidad que eran fundamentales en la sociedad babilónica de la época. El Código de Hammurabi es una de las primeras colecciones conocidas de leyes escritas en la historia de la humanidad y abarca una amplia gama de aspectos legales y sociales que regulaban la vida en la antigua Babilonia. Su estructura y contenido reflejan las preocupaciones y prioridades de la sociedad babilónica de la época. El código está organizado temáticamente, con disposiciones legales agrupadas según áreas específicas de la vida social y jurídica. Estas áreas incluyen el derecho civil, el derecho penal, la familia, la propiedad, el comercio, la deuda, la esclavitud, entre otros. Esta organización facilitaba la consulta y aplicación de las leyes correspondientes a cada situación particular. El contenido del código refleja una combinación de principios legales y éticos que regulaban la conducta de los ciudadanos y establecían normas de justicia y equidad. Muchas de las leyes están formuladas en términos de sí, entonces, estableciendo acciones y consecuencias para diferentes situaciones. Por ejemplo, se establecían penas proporcionales para diferentes delitos y faltas, con la idea de que el castigo debería ser equivalente al crimen cometido. El código aborda una variedad de cuestiones relacionadas con el derecho civil y familiar, incluyendo matrimonio, divorcio, herencia, adopción, tutela y paternidad. Estas disposiciones regulaban aspectos fundamentales de la vida familiar y social, como la propiedad de bienes, la responsabilidad parental y la protección de los derechos de las viudas y los huérfanos. Una parte significativa del código se dedica al derecho penal y establece normas y castigos para una amplia gama de delitos y faltas, como el robo, el fraude, el perjurio, la violencia doméstica y el homicidio. Las penas podían variar desde multas y castigos corporales hasta la muerte, dependiendo de la gravedad del delito y la posición social del infractor. El código también contiene disposiciones relacionadas con el comercio,
los contratos, las transacciones comerciales, la deuda y la propiedad. Estas leyes regulaban las relaciones comerciales y contractuales entre individuos y establecían reglas para resolver disputas y litigios relacionados con la propiedad y los contratos. El Código de Hammurabi, una de las primeras colecciones de leyes escritas en la historia, contiene numerosas disposiciones que abordan una amplia gama de aspectos legales y sociales. Estas leyes establecen responsabilidades y penas para aquellos que causan daño a otros. Por ejemplo, la Ley 196 establece que si un hombre golpea a otro hombre y le rompe un hueso, el agresor debe compensar al afectado con una cantidad equivalente al valor de su esclavo. Leyes de propiedad. Leyes 36 a 42. Estas leyes regulan la propiedad y las transacciones comerciales. Por ejemplo, la Ley 42 establece que si un hombre roba la propiedad de otro hombre y es atrapado en el acto, será condenado a muerte. Leyes de matrimonio y familia. Leyes 129 a 196. Estas leyes abordan cuestiones relacionadas con el matrimonio, el divorcio, la paternidad y la herencia. Por ejemplo, la Ley 129 establece que si un hombre se divorcia de su esposa y ella se lleva los bienes de la casa, él puede retenerla como esclava. Leyes de comercio. Leyes 103 a 108. Estas leyes regulan las transacciones comerciales y los contratos. Por ejemplo, la Ley 104 establece que si un hombre alquila un buey para arar el campo y el buey muere por negligencia del arrendatario, éste debe compensar al propietario con otro buey. Leyes de justicia penal. Leyes 1 a 25. Estas leyes establecen normas y penas para una variedad de delitos, incluyendo el robo, el fraude, el perjurio y la violencia. Por ejemplo, la Ley 1 establece que si un hombre acusa falsamente a otro hombre de cometer un delito y no puede probarlo, será condenado a muerte. Estas son solo algunas de las leyes más destacadas del Código de Hammurabi, que abarcan aspectos fundamentales de la vida social, legal y económica en la antigua Babilonia. Su contenido refleja las preocupaciones y prioridades de la sociedad babilónica de la época y ha tenido un impacto duradero en el desarrollo del derecho y la justicia en la historia de la humanidad. El Código de Hammurabi es conocido por su naturaleza punitiva y por la aplicación de la ley del ojo por ojo, diente por diente, también conocida como la ley del talión. Esta ley establece que la pena impuesta a un infractor debe ser equivalente al daño que causó. En el contexto del código, esto se traduce en una serie de disposiciones que prescriben castigos proporcionales a los delitos cometidos. Por ejemplo, si alguien causaba daño físico a otra persona, la ley dictaba que el infractor también debía sufrir el mismo daño. Si un hombre golpeaba a otro y le rompía un hueso, la ley estipulaba que el agresor debía ser golpeado y su propio hueso roto como castigo. Esta idea de represalia proporcional se refleja en varias leyes del código y refleja la creencia en la justicia retributiva de la época. La aplicación de la ley del talión en el Código de Hammurabi tenía como objetivo principal establecer un sentido de equidad y justicia en la sociedad babilónica. Al imponer castigos proporcionales, se buscaba disuadir a los infractores y restaurar el equilibrio social. Sin embargo, también se puede ver como una forma de garantizar la venganza o la compensación para la víctima y su familia. Aunque la ley del talión puede parecer severa desde la perspectiva moderna, en el contexto de la antigua Babilonia, se consideraba un medio para mantener el orden y la cohesión social. Sin embargo, el código también incluía disposiciones para la compensación monetaria en lugar de la represalia física en ciertos casos, lo que sugiere cierta flexibilidad en la aplicación de la ley del talión. El Código de Hammurabi, creado alrededor del siglo XVIII a.C., ha dejado un legado perdurable en la historia del derecho y la justicia. Su influencia se extiende mucho más allá de la antigua Mesopotamia y se considera uno de los primeros códigos legales escritos conocidos en la historia de la humanidad. El Código de Hammurabi estableció un precedente importante al codificar y estandarizar las leyes y los castigos en una sociedad. Esto sentó las bases para el desarrollo del derecho escrito y la creación de sistemas legales más formales en otras civilizaciones antiguas y posteriores. La idea de la justicia retributiva, encapsulada en la ley del talión del Código de Hammurabi, ha perdurado a lo largo de la historia. Aunque la aplicación literal de la ley del talión ha disminuido en la mayoría de los sistemas legales modernos, el principio subyacente de que la pena debe ser proporcional al delito sigue siendo un aspecto fundamental de la teoría jurídica.
El Código de Hammurabi influyó en el desarrollo de códigos legales posteriores, como el Código de Ur-Nammu y el Código de Esnunna en Mesopotamia, así como en la ley mosaica en el antiguo Israel. Además, se cree que algunas de las disposiciones del código pueden haber influido en el derecho romano y, posteriormente, en los sistemas legales europeos y occidentales. El Código de Hammurabi ha capturado la imaginación de generaciones de historiadores, arqueólogos y estudiosos del derecho debido a su antigüedad y su papel en la civilización mesopotámica. Además de su importancia jurídica, el código proporciona una ventana a la vida y la sociedad en la antigua Babilonia, lo que lo convierte en una invaluable fuente de información histórica y cultural. El Código de Hammurabi, con su enfoque en la codificación de leyes y la imposición de castigos proporcionales, influyó en sistemas legales posteriores en varias civilizaciones. El Código de Hammurabi sentó las bases para el desarrollo de otros códigos legales en Mesopotamia. Por ejemplo, el Código de Ur-Nammu, que data del siglo XXI AC, y el Código de Esnunna, del siglo XIX a.C., mostraron influencias del Código de Hammurabi en términos de estructura y contenido legal. Se cree que el Código de Hammurabi pudo haber influido en la redacción de la ley mosaica, un conjunto de leyes religiosas y civiles en el antiguo Israel. Aunque hay diferencias significativas entre ambos códigos, algunas similitudes en cuanto a la estructura y ciertas disposiciones legales sugieren una posible influencia. Aunque no hay evidencia directa de que el Código de Hammurabi influyó en el desarrollo del derecho romano, algunos estudiosos sugieren que ciertos principios legales, como la idea de la justicia retributiva, podrían haber sido compartidos entre las civilizaciones antiguas y, por lo tanto, haber tenido un impacto indirecto en el desarrollo del derecho romano. A través de la influencia del derecho romano en la Europa medieval y moderna, los principios legales que pueden haber sido inspirados en el Código de Hammurabi podrían haberse transmitido a los sistemas legales posteriores en Europa y el mundo occidental. Aunque la influencia directa puede ser difícil de rastrear, el concepto de una ley escrita y la imposición de castigos proporcionales son elementos que han sido fundamentales en muchos sistemas legales occidentales. El legado de Hammurabi como líder y legislador es significativo por varias razones. Hammurabi es conocido por ser uno de los primeros líderes en codificar las leyes de su reino. El Código de Hammurabi es uno de los conjuntos más antiguos y completos de leyes escritas que se han descubierto, lo que refleja su compromiso con la creación de un sistema legal justo y organizado. Durante su reinado, Hammurabi logró centralizar el poder en Babilonia y sus territorios circundantes. Esto le permitió establecer un gobierno fuerte y establecer su autoridad sobre una amplia región, lo que contribuyó a la estabilidad política y social en su reino. El Código de Hammurabi se caracteriza por su énfasis en la justicia retributiva, que establece que el castigo debe ser proporcional al delito cometido. Esta idea influiría en la concepción de la justicia en muchas culturas posteriores y se reflejaría en sistemas legales en todo el mundo. Aunque el código era severo en muchos aspectos, también contenía disposiciones destinadas a proteger a los vulnerables, como viudas, huérfanos y esclavos. Esto sugiere una preocupación por el bienestar de los ciudadanos más desfavorecidos dentro de la sociedad babilónica. Además de su legado como líder político y legislador, Hammurabi dejó una marca indeleble en la cultura y la historia de Mesopotamia. Su reinado y su código de leyes son recordados como un periodo importante en el desarrollo de la civilización mesopotámica, y su influencia se ha sentido a lo largo de los siglos en la región y más allá. El papel de Hammurabi en el desarrollo de la civilización mesopotámica y su influencia en la historia mundial son aspectos cruciales para comprender su legado perdurable. Hammurabi gobernó durante un periodo clave en la historia de Mesopotamia, cuando Babilonia se convirtió en una potencia regional dominante. Durante su reinado, Babilonia experimentó un auge cultural y económico, con la construcción de importantes monumentos y la promulgación del Código de Hammurabi, que estableció un marco legal y social para la sociedad babilónica. Bajo el liderazgo de Hammurabi, Babilonia logró unificar varios territorios y ciudades-estado en Mesopotamia, lo que condujo a una mayor centralización del poder y a la expansión del dominio babilónico. Esta unificación contribuyó a la estabilidad política y al crecimiento económico en la región. El Código de Hammurabi es uno de los logros más destacados de su reinado y uno de los conjuntos de leyes más antiguos que se han descubierto. Este código influyó en el desarrollo del derecho en Mesopotamia y más allá, estableciendo principios de justicia y equidad que perduraron durante siglos. Sus disposiciones sobre propiedad, familia,
comercio y delitos sentaron las bases para futuros sistemas legales en diversas culturas y civilizaciones. La influencia de Hammurabi se extendió más allá de las fronteras de Babilonia y dejó una marca indeleble en la historia mundial. Su código de leyes y su legado como líder político y legislador han sido estudiados y admirados por generaciones de historiadores y juristas. Además, su reinado y sus logros han sido objeto de interés y admiración en la literatura, el arte y la cultura popular, lo que subraya su importancia perdurable en la historia de la humanidad. En resumen, Hammurabi desempeñó un papel fundamental en el desarrollo de la civilización mesopotámica y dejó un legado duradero en la historia mundial a través de su liderazgo político, la unificación de territorios, la promulgación del Código de Hammurabi y su influencia en el desarrollo del derecho y la justicia. Su impacto continúa siendo relevante y su figura es venerada como uno de los grandes líderes de la antigüedad. En resumen, en este video exploramos la vida y el legado de Hammurabi, el famoso rey de Babilonia y creador del Código de Hammurabi. Hammurabi fue un líder destacado en la antigua Mesopotamia durante el siglo XVIII a.C. Su reinado fue marcado por el desarrollo cultural y económico de Babilonia. Su mayor logro fue la promulgación del Código de Hammurabi, una de las primeras colecciones de leyes escritas. El código abordaba una amplia gama de aspectos legales y sociales, estableciendo normas de justicia y equidad. Hammurabi unificó territorios y ciudades-estado bajo el dominio babilónico, lo que contribuyó a la estabilidad política y al crecimiento económico. El legado de Hammurabi trascendió su tiempo, influyendo en el desarrollo del derecho y la justicia en Mesopotamia y más allá. Su figura y su código han sido estudiados y admirados a lo largo de la historia y su influencia perdura en la actualidad. Gracias por ver este video. Si te interesan más contenidos históricos, te invito a suscribirte al canal para no perderte futuros videos. Hasta la próxima.